Hola Fernando, gracias. Muy buenas amigues y amigos. Hoy vamos a hablar de los xuegos y deportes tradicionales que formen parte de la cultura popular asturiana. Estos xuegos y deportes están directamente derivados de las labores cotidianas y camudan en competencia y festejo la rutina diaria. El trabajo vinculado a la tierra está en el origen la mayoría de los deportes tradicionales asturianos. Concursos de afilar la gadaña, de segar, de faer balagares. Un d'ellos y la cortatroncos, que existe en todas las regiones madereres del mundo en modalidades más o menos asemelladas. Hay d'ellos variantes, con hachu, con tronzón o sierra para cortar árboles, y la más espectacular, que ye subirse enriba un tronco mangao derecho y cortalo de arriba abaixo, practicado nada más por los más gallos. La tira bueyes ye también un traballo, neste caso ganadero, fecho competición. Y hay que ver güey esos enormes animales cuasi desconocidos en zonas urbanas y desaparecidos en el medio rural desde la llegada del tractor con la su impresionante mole junto a les pesaes cargues, hasta 2 toneladas que lleguen a tirar. Les carreres de cintes a caballo y quizás una vieja reminiscencia de los famosos torneos medievales. Nesti deporte, los jinetes han meter al galope la so pica o llanza pel furacular andela d'unes tintes colgaes a lo largo d'un cordel entre dos postes. La dificultad del xuego y la espectacularidad de la carrera a los caballos faen d'esti deporte un de los más prestosos. El xeógrafo romano Estrabón, en el siglo I d'esta era, falaba de la lucha como un de los deportes practicados por los antiguos astures. El baltu ye la modalidad más practicada de lucha asturiana, en la que los contrincantes tienen que agarrarse por la parte arriba del cuerpo como abrazándose y tratar de baltar, de tirar el contrario al suelo. Les normes son firmes y controlen la agresividad a los deportistas en todo momento. Ye una variedad de lucha per antigua y ya en los capiteles románicos de los siglos XI y XII aparece representado este tipo de lucha astur. Otro deporte astur por excelencia y el tiro al palo, donde dos personas miden los esfuerzos sentados en el suelo, juntos pelos pies y agarrando al mismo tiempo un palo. Para ganar, el que más tire tiene que levantar al otro del suelo. La llave y un xuego de puntería nació un tiempo en la Revolución Industrial. El sorisie pudiera estar en una llave de les emplegadas para unir les travieses del ferrocarril con los railes. Los obreros del fuego mangaban la derecha en cualquier requesio y hacían puntería con ella, tirando y piedras o lo que tuvieran a mano. Ahora tírense fiches de metal y según un didem valórase la puntuación. Este deporte apareció a lo primero en Sisión, espardióse rápidamente por buena parte de la geografía asturiana. El lanzamiento barra ye muy asemejado al lanzamiento jabalina. La mayor diferencia ye que en este caso emplégase una barra, fierro o acero de les del traballo. Tuvo extendido por toda Asturias y buena parte de la montaña llonesa y corre peligro de extinción. Otro deporte popular y tradicional extendido por buena parte del mundo y el tiro cuerda, que llegó a ser olímpico en las primeras olimpiadas de la era moderna. Pero el deporte asturiano, por excelencia, y el xuego los bolos, que extiéndese por todos los concellos del país astur. De este xuego existen importantes variedades. Les más famosas y espardíes son la cuatriada, el birle o bolu palma, el batiente y el bolu tineo o bolu celta. Hay también de ellas variantes locales que se xueguen nada más en determinado pueblo o lugar, bolos de somiedo, bolos de cuideiro, cuatrindagones. El de sia bolu ye la única, na que en cuenta tirar con bola esférica, tírase con otro bolu. Los bolos, que fueron deporte nacional de Asturias durante siglos, cada vez se xueguen menos. Les boleres que hay 50 o 60 años plagaban toda nuestra geografía, hasta el punto de que no había barrio rural o villa sin bolera, fueron deseándose pa' prau. Pero a pesar del abandono, los bolos, como deporte de competición y espectáculo y como esparcimiento unos ratos de ocio, resístense a desaparecer. En junio de 1996 celebróse en Sisión la primera muestra de xuegos y deportes tradicionales asturianos, los Xuegos Olímpicos Asturianos, que podéis ver en internet na dirección abaixo indicada. Y falando de la rede, recordamos que la comunidad asturiana tiene también el so barrio en internet. Asturia ofrece un índice de recursos en el que podéis encontrar iniciativas de todo tipo, y no es solo la puerta de entrada para la red asturiana, sino que también oferta visibilidad internacional a todo lo fecho en Asturias.
Un de los seus obxectivos é, precisamente, servir de punto de encuentro entre los asturianos y, muy especialmente, crear un vínculo con los que están na emigración. Internet que a todos nos une.